El bar huele a café quemado y a serrín húmedo. El dueño pasa el trapo por el mármol por 10ª vez. En la radio suena algo, pero nadie escucha. Y en la mesa del fondo, 4 hombres jugando al dominó como si les fuera la vida en ello. ¿Te acuerdas de estos bares? Porque ya son casi imposibles de encontrar. El bar español de toda la vida no era solo un sitio donde tomar algo. Era la sala de estar del barrio, el juzgado y el confesionario. Hoy vamos a recordar 20 cosas típicas que pasaban en estos bares. 1. El serrín en el suelo. Entrabas por la puerta y lo primero que notabas era el suelo. No era de baldosa limpia ni de madera barnizada. Era serrín. Un lecho de viruta esparcida por toda la barra que crujía ligeramente bajo los zapatos y que olía a algo entre el bosque y la cerveza derramada de la noche anterior. El serrín no era dejadez. No era tecnología. Absorbía los líquidos, los escupitajos, que entonces nadie consideraba un escándalo, y los restos de lo que cayera al suelo. Al final del día se barría todo junto y al día siguiente se ponía serrín nuevo. Simple, barato y efectivo. A estos establecimientos se les llamaba bares de serrín, y no era un insulto. Era una categoría. Los había por toda España, sobre todo cerca de mercados, fábricas y obras, donde los hombres entraban con las manos sucias y sin tiempo para ceremonias. La modernidad, la cerámica y los inspectores de sanidad los fueron matando a todos. Hoy no queda ninguno. Y con ellos desapareció ese olor particular que, si lo volvieras a oler ahora mismo, te llevaría de golpe a tener 12 años. 2. La barra como altar sagrado. En cualquier otro país del mundo, la barra de un bar es un mueble. Ese en España era una institución. La gente no iba al bar a sentarse, iba a la barra. De pie, con el pie apoyado en el travesaño de latón, el codo sobre el mármol y la vista al frente. Había una jerarquía no escrita. Los sitios buenos de barra eran los de siempre, los de los clientes de toda la vida, y un forastero que se pusiera en el sitio equivocado lo notaba en la mirada del dueño. En la barra se desayunaba, se resolvían problemas, se hacían negocios, se discutía de fútbol y se velaban los muertos, en sentido figurado. El mármol frío al apoyar los brazos. El sonido del platillo del café al deslizarse. El camarero que ya sabía lo tuyo antes de que abrieras la boca. Todo eso pasaba en la barra. No en una mesa. No sentado. En pie, como Dios manda. 3. El carajillo antes de ir al trabajo. A las 7 de la mañana el bar ya estaba lleno. Y lo que pedía la mayoría no era un café con leche tranquilo. Era un carajillo. Un café solo, cortísimo, con un buen chorro de coñac, de anís o de brandy, según la región y según el cuerpo. Y eso antes de ir a currar. El electricista, el albañil, el de la fábrica, el del mercado. Todos arrancaban el día igual. Nadie lo llamaba alcoholismo. Se llamaba desayuno. El carajillo tenía una lógica que en aquella España tenía todo el sentido del mundo. El trabajo era duro, hacía frío y un chorro de coñac a primera hora calentaba por dentro mejor que cualquier otra cosa. El dueño lo preparaba de memoria, ya sabía quién lo quería largo, quién lo quería corto, quién prefería anís y quién coñac. Era un ritual tan preciso como una liturgia. Hoy se sigue pidiendo, claro. Pero ya no es lo mismo tomarlo a las 11 de la mañana que a las 7. Y con el mono puesto y el día entero por delante. 4. El azucarillo. Hablando del carajillo, o del café solo, había que resolver una pregunta fundamental. ¿Azucarillo o sobre? Porque en el bar español de antes no había sobrecitos de papel en un cuenco de cerámica. Había azucarillos. Esos terrones esponjosos, de color blanco amarillento, que venían envueltos en un papel fino y que tenían una propiedad única en el mundo. Si los mojabas en el café o en el coñac antes de metértelos en la boca, se deshacían lentamente y soltaban todo el sabor de golpe. Los niños que acompañaban a sus padres al bar los pedían como si fueran chuches. Los mayores los usaban para endulzar y para el rito de mojarlos despacio antes de beberse el carajillo. El sobre de papel llegó después y mató al azucarillo casi por completo. Era más práctico, más higiénico y más moderno. Pero nadie le mojaba en el coñac con la misma satisfacción. Hay cosas que no tienen sustituto. 5. El vaso de agua fresca con todo pides un café. Te traen el café y al lado, sin pedirlo, sin que nadie lo haya mencionado, aparece un vaso de agua. Pides una caña. Agua. Pides un coñac. Agua. Esto en Francia no pasaba. En Italia tampoco. En ningún sitio del mundo el agua venía sola, gratis y por defecto con cualquier cosa que pidieras. En España era tan natural que si no te la ponían, algo raro pasaba. El agua del bar tenía hasta su propia temperatura ideal, fresca pero no helada,
y venía en un vaso pequeño de vidrio grueso que producía un sonido muy concreto al dejarlo sobre el mármol. Era un gesto de hospitalidad tan asumido que nadie lo agradecía, igual que no se agradece que haya luz cuando enciendes el interruptor. Solo lo echas de menos cuando no está. 6. Las cáscaras en el suelo. Pedías unas gambas, unos cacahuetes, unas pipas o unas aceitunas con hueso. Y las cáscaras, las pieles, los huesos, todo eso iba directamente al suelo. Sin drama, sin mirada de reproche, sin buscar una papelera. Al suelo. El propio camarero lo hacía. Era costumbre, era norma, y en los bares de Serrín tenía perfecta lógica porque todo acababa barrido junto al final del día. Pero incluso en bares sin Serrín, la costumbre sobrevivía. Hoy a alguien que tire algo al suelo en un bar le llaman guarro. En aquella España era el procedimiento correcto. La cáscara de gamba en el suelo era señal de que el bar funcionaba, de que había movimiento, de que la gente estaba comiendo y bebiendo. Un suelo limpio a mediodía era casi sospechoso. 7. El partido en la radio, y no en la tele. Los domingos por la tarde el bar se llenaba de una manera especial. Los hombres llegaban después de comer, se ponían alrededor de la radio, una radio grande, de madera, en un lugar de honor detrás de la barra, y escuchaban el partido. No lo veían, lo escuchaban. Y aquí está la parte que ahora cuesta entender. Era mejor. El locutor gritaba, describía, inventaba casi, y los que escuchaban veían el partido en su cabeza mejor que en cualquier pantalla. Cuando llegó el televisor a los bares, fue un acontecimiento. Había bares que tenían el único televisor de todo el barrio, y los vecinos se arrimaban para ver los partidos importantes como si fuera el cine. Pero durante años la radio fue el fútbol. Y la voz del locutor, con la emoción a punto de quebrarse en cada jugada, era parte del partido tanto como los propios jugadores. 8. El dominó como deporte de combate. No era un juego de viejecitos tranquilos. Era competición pura y dura. La mesa del dominó en el bar español era territorio sagrado, y los que jugaban lo hacían con una intensidad que habría asustado a cualquier extranjero que se asomara por la puerta. Las fichas no se ponían, se golpeaban. Cuanto más fuerte, mejor. El golpe de una ficha de dominó sobre una mesa de mármol era una declaración de intenciones, una pequeña victoria, una forma de decir «aquí estoy yo». Había rivalidades que duraban décadas y jugadores con fama en todo el barrio. El honor no se jugaba solo en dinero, se jugaba en orgullo. Perder con un mal compañero era una tragedia. Ganar con buen juego era motivo de conversación durante días. Y siempre había alguien mirando, con el vaso en la mano, y haciendo de árbitro no oficial de algo que no tenía árbitros. 9. El bocadillo de casa que te calentaban. Esto ya no existe en ningún sitio y hay que explicarlo para que los más jóvenes entiendan la magnitud de lo que era. Llegabas al bar a mediodía con tu bocadillo de casa. De lo que hubiera, de mortadela, de atún con tomate, de lo que la madre o la mujer hubiera puesto esa mañana. Lo sacabas, se lo dabas al camarero sin decir nada, y él te lo ponía en la plancha o lo metía en el horno. Y mientras te tomabas tu caña o tu vino. El bar no cobraba por eso. Era un servicio que se daba porque sí, porque el cliente era de confianza, porque así se hacían las cosas. El bocadillo salía caliente, con el pan crujiente y el interior fundido, y te lo comías en la barra sin ninguna ceremonia. Si hoy entras en un bar y sacas un tupper de casa, te miran como si hubieras cometido un delito. Entonces era lo más normal del mundo. 10. La libreta del fiar. Detrás de la barra, en algún cajón o colgada en la pared, había siempre una libreta pequeña, a veces gastada, a veces manchada. En esa libreta estaban los nombres de los clientes de confianza y lo que debían. El sistema era simple. Si no llevabas dinero encima, o si el sueldo llegaba a final de mes y los días no cuadraban, el dueño lo apuntaba. 2 cañas, un bocadillo, un paquete de tabaco. Todo anotado. Y el viernes, cuando caía la paga, se pasaba por el bar y se saldaba la cuenta. Sin intereses, sin contrato, sin ningún papel firmado. Solo la palabra y la costumbre. Este sistema solo funcionaba en comunidades donde todo el mundo se conocía, donde tu reputación valía más que cualquier aval bancario. No pagar la libreta era algo que te seguía durante años. El dueño lo recordaba. El barrio lo sabía. Era crédito basado en el honor, y funcionaba mejor de lo que podría parecer. 11. El chato y la caña. En ningún otro lugar del mundo la gente bebía en vasos tan pequeños y tan satisfactorios. El chato era un vasito de vino de unos 80 o 100 mililitros, gordito, de cristal grueso, que cabía en la mano como si hubiera sido diseñado específicamente para eso. La caña era lo mismo pero de cerveza, pequeña, fría, con la espuma justa. La lógica no era beber poco.
Era beber muchas veces. 4 chatos en la barra durante la mañana eran el equivalente de estar en el bar 4 veces, 4 conversaciones, 4 momentos. La escala pequeña del vaso obligaba a volver a pedir, a seguir en la barra, a mantener vivo el ritual. En otros países la gente pedía jarras enormes que tardaban 1 hora en terminarse. Aquí se pedía pequeño, se terminaba rápido y se pedía otro. Era una filosofía de vida disfrazada de unidad de medida. 12. El futbolín antes de las tragaperras, antes de los recreativos, estaba el futbolín. Una mesa de madera con 11 muñecos de plástico por bando, varillas de metal y una bola de corcho que podía salir disparada a una velocidad peligrosa. El futbolín del bar no era para entretenerse un rato. Era una institución con sus propias normas, sus propios campeones y sus propias apuestas. Había quien practicaba el tiro recto durante meses, quien dominaba el golpe de muñeca, quien hacía trampas con el manguito. Las partidas entre pandillas o entre barrios tenían una carga emocional desproporcionada para lo que era, en el fondo, mover unos muñecos de plástico. Cuando llegaron las tragaperras en los 80, el futbolín fue perdiendo espacio. El aparato daba más dinero al dueño y ocupaba menos sitio. Pero el futbolín tenía algo que ninguna tragaperras tuvo nunca. Te enfrentabas a alguien de carne y hueso, y ganar o perder tenía consecuencias reales delante de todo el bar. 13. La tapa que nadie había pedido, pedías una caña. Y sin decir nada, sin señalar ningún cartel, sin que estuviera escrito en ningún sitio, aparecía al lado algo de comer. Un pincho de tortilla, unas aceitunas, un trozo de queso, unas patatas. Nadie lo pedía porque nadie necesitaba pedirlo. Venía solo, como el agua, como el servilletero, como parte del trato implícito entre el bar y el cliente. Esto era especialmente fuerte en Andalucía, en Castilla, y en muchas zonas donde la tapa gratis era ley no escrita. El forastero que llegaba por primera vez y veía aparecer comida sin haberla pedido no sabía muy bien qué hacer. El de toda la vida lo cogía sin mirarlo siquiera, como quien acepta algo que siempre ha sido suyo. La tapa gratuita era en el fondo una declaración de valores. Aquí no te dejamos beber con el estómago vacío. Aquí te cuidamos, aunque no nos lo hayas pedido. 14. El periódico con la pinza. En la pared del bar, colgado de un gancho o sujeto con una pinza de madera grande, el periódico del día. Solo uno, a veces 2. El Marca, el As, el diario local, el ABC. El cliente lo cogía, lo leía en la barra o en la mesa, y lo devolvía a su sitio. Sin pedirlo, sin pagarlo, sin que nadie controlara el tiempo que tardabas. Era un servicio que el dueño prestaba sin llamarlo servicio. El periódico con pinza tenía algo de objeto comunitario, de bien público. Todos lo leían, nadie se lo llevaba a casa, o casi nadie, y la misma hoja de deportes pasaba por 20 pares de manos en una sola mañana. Las noticias eran las mismas para todos porque todos habían leído el mismo ejemplar. Había algo igualador en eso, algo que las pantallas individuales de hoy no pueden replicar. 15. Los palillos y el sistema de honor. En la barra, junto al salero y el servilletero de metal, había un bote de palillos. Y junto a los palillos, en muchos bares, un pequeño plato donde ibas dejando uno por cada cosa que consumías. Una caña, un palillo, un chato, otro palillo, una ración de jamón, otro. Al final, el dueño contaba los palillos y te decía lo que debías. Sin ticket, sin pantalla, sin caja registradora de por medio. Solo unos palillitos de madera y la confianza mutua de que nadie iba a quitar ni a añadir ninguno. Era un sistema que funcionaba porque todos sabían que funcionaba, y porque hacer trampa con los palillos era exactamente el tipo de cosa de la que se enteraba todo el barrio. La honradez, en aquella España, era muchas veces una cuestión práctica, no porque todo el mundo fuera un santo, sino porque todo el mundo se conocía. 16. El bar que nunca cerraba del todo, había un momento mágico, a media mañana o a última hora de la tarde, en que la persiana del bar estaba a medias, ni abierta ni cerrada, a mitad, y eso significaba algo concreto. El bar estaba técnicamente cerrado, pero si eras de confianza, podías entrar agachándote un poco. Era la señal en clave de que el dueño estaba limpiando, descansando o comiendo, pero que para los de siempre la puerta seguía abierta. Muchos bares de aquella época no tenían horario real. Abrían cuando el dueño se levantaba y cerraban cuando quería irse a dormir. El bar era también su casa, literalmente. La familia vivía en el piso de arriba o en el cuarto de atrás. La persiana a medias era la frontera entre el negocio y la vida privada, y ese límite nunca estuvo del todo claro. Para los clientes de toda la vida tampoco hacía falta que lo estuviera. 17.
El bar como oficina de empleo. Antes de Internet, antes de los anuncios en el periódico, antes de los carteles en el escaparate, el trabajo se encontraba en el bar. Alguien necesitaba un albañil, preguntaba en el bar. Alguien buscaba un mecánico de confianza, preguntaba en el bar. Y un agricultor necesitaba jornaleros para la vendimia. Lo decía en el bar del pueblo el domingo y el lunes tenía a 15 hombres esperándole. El dueño era el nodo de toda esa red. Sabía quién estaba buscando trabajo, quién necesitaba a alguien, quién era de fiar y quién no. Era una bolsa de empleo informal, oral y completamente eficaz para el tipo de economía y el tipo de comunidad que era aquella España. No había contrato, no había nómina al principio, no había nada escrito. Había un apretón de manos en la barra y la palabra de dos hombres que se conocían o que tenían un conocido en común. Funcionaba porque tenía que funcionar. 18. La primera tele del barrio. Hubo un momento en la España de los 60 en que en cada barrio, en cada pueblo, había un bar que tenía televisión cuando nadie más la tenía. Y ese bar se convertía en el centro del universo local. Los vecinos llegaban con sus sillas de casa. Los niños se sentaban en el suelo. El dueño cobraba o no cobraba, según su talante, pero el local estaba a reventar. La televisión era en blanco y negro. La imagen bailaba. La antena había que moverla cada 10 minutos y el volumen nunca era suficiente. Nada de eso importaba. Ver la televisión en el bar era un acontecimiento colectivo en el sentido más literal. 80 personas viendo lo mismo, en el mismo sitio, al mismo tiempo, riéndose juntas, callando juntas, aplaudiendo juntas. Cuando los televisores llegaron a los hogares, el bar perdió esa función. Pero la generación que vivió aquellas noches apretada mirando una pantalla pequeña y borrosa no lo olvidó nunca. 19. El vino en porrón. El porrón era un objeto que no existía en ningún otro lugar del mundo y que requería una habilidad que se aprendía desde pequeño. Una jarra de cristal con un pitorro largo y fino por el que salía un chorro de vino que había que recibir en la boca desde cierta distancia, sin mancharse, sin derramar, con el pulso firme y la cabeza bien echada hacia atrás. En los bares de las zonas vitivinícolas, el porrón no era una curiosidad ni un juego. Era el recipiente normal para beber vino. Se pasaba de mano en mano. Se compartía sin problema porque el vino no tocaba los labios de nadie, y el que lo manejaba bien transmitía una competencia no verbal pero perfectamente comprensible para todos los presentes. El vino en jarra, el vino peleón de la garrafa, el clarete de cosecha propia del dueño, vinos sin nombre, y sin etiqueta y sin pretensiones, que sabían exactamente a lo que tenían que saber. A bar, a mediodía, a España. 20. El dueño que lo sabía todo, y al final, detrás de todo, estaba él. El dueño, o su mujer o su hijo, porque los bares de antes eran negocios de familia en el sentido más estricto de la palabra. Conocía el nombre de todos, el café de todos, el problema de todos. Sabía quién había discutido con su mujer esa mañana, quién estaba esperando resultados del médico, quién acababa de perder el trabajo. No porque fuera cotilla, sino porque llevaba 20 años sirviendo a las mismas personas todos los días, y eso deja pozo. Era confesor, terapeuta y árbitro, todo sin título y sin cobrar extra por ello. Y había una discreción en los mejores dueños de bar de barrio que no tenía nada que envidiarle a ningún profesional. Lo que se decía en la barra se quedaba en la barra. Eso también era una norma no escrita. Y como todas las normas no escritas de aquella España, se cumplía. Muchas de esas cosas han desaparecido. Otras han cambiado tanto que ya no son lo mismo. Y algunas, las que más importaban, las llevamos todavía con nosotros sin saber muy bien dónde. Si viviste aquellos años y alguna de estas cosas te ha traído un recuerdo que no hemos contado, escríbelo abajo en los comentarios. Nos encanta leerlos. Y si quieres seguir recordando aquella España, te invitamos a ver alguno de los vídeos que tienes a continuación. Ahí hay mucho más esperándote.